Hola, bienvenidos una vez más a la serie de eventos que están considerados dentro del Congreso Academial Journals 2022 que organiza el Tecnológico de Celaya en la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es Alfredo Raimundo Romo, ¿verdad, Alfredo? Uh-huh. Sí, Gracias. así es. Que nos viene a presentar una conferencia magistral titulada Bioimpresión 3D, con temas interesantes, temas de actualidad, temas disruptivos totalmente, y que está entrando al mercado tecnológico, científico, y él es consultor en varias empresas en cuestión de tecnología, ¿verdad? Así es correcto. Muy bien. Alfredo, pues bienvenido. Las autoridades del Tecnológico Nacional de México y del Departamento de Ingeniería Industrial agradecen tu conferencia y pues los micrófonos son todos tuyos. Cabe señalar que estamos saliendo en diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todas las que se puedan. Hay en la página del Tecnológico Nacional de México, también van a poder ver esta serie de conferencias. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Gerardo, y por supuesto agradecer la particular invitación, obviamente, de la red de tecnológicos a nivel nacional, en particular al Tecnológico de Celaya, y por supuesto a tu persona por haber considerado este tema, y igualmente un gran saludo y un gran agradecimiento a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Prácticamente quiero comenzar, antes de platicarles un poquito acerca de mí, brindando esta imagen, ¿no? Aquí lo que vemos del lado izquierdo es una persona que tiene un padecimiento conocido como microtia. La microtia es un padecimiento en donde la oreja, como pueden observar, no se desarrolla correctamente. Y en este caso, esta persona es una persona mexicana radicada en Estados Unidos, refiere que durante toda su vida, quizá toda su infancia, nunca tuvo problemas funcionales con vivir con este padecimiento. Sin embargo, entrando en la adolescencia, ella refiere que en definitiva, pues todo lo que tiene que ver con los señalamientos, las burlas y de algún modo, pues que el darse cuenta, ¿no?, de la realidad ante la sociedad que la veía diferente, pues eso sí la hizo incomodarse hasta un punto de perder el autoestima. Del lado derecho encontrarán la fotografía de la misma paciente. Esta persona, ya después de 20 años de haber padecido pues esta enfermedad, la podrán notar con la oreja completa. Esto se logró gracias a que le fue implantada una oreja, la cual tiene las propiedades de haber sido fabricada con materiales compatibles con el cuerpo humano y también fue fabricada con sus propias células. Dentro de esto, pues ella refiere que obviamente el cambio en su vida pues ha sido 360 grados el tener esta oportunidad, ¿no? De ser, de hecho, la primer paciente con un padecimiento de microtia en recibir un implante de esto. Su vida, ella puede salir a la calle más segura, ¿no? Lo que durante casi 2 décadas no había podido hacer. Lleva una vida prácticamente cotidiana y al día de hoy, pues el sentido funcional, ¿no?, de esa oreja se está recuperando paulatinamente. Y una de las piedras fundamentales y tema que el maestro Gerardo refería acerca de lo que vamos a platicar al día de hoy, pues justo tiene que ver con la bioimpresión 3D, una tecnología que tiene la oportunidad de combinar, ¿no?, disciplinas como la medicina, la ingeniería y la biología con el fin de fabricar vida. Y ahora sí, me presento con ustedes. Como bien lo comentó el maestro Gerardo, yo soy Alfredo Raimundo Romo. Muchas personas en el medio me conocen como Alfi. Y a lo largo de casi unos 12, 13 años he tenido la oportunidad de trabajar precisamente con diversas empresas, organizaciones, instituciones en temas de manufactura, en temas de automatización y, por supuesto, diseño tridimensional e impresión 3D. Y es aquí en donde la bioimpresión 3D entra y juega un reto muy importante, el cual les voy a comentar más adelante. De hecho, dentro de la orden del día, les quiero empezar platicando acerca de que, retomando conceptos, seguramente muchas y muchos de ustedes ya conocen qué es la impresión 3D, pero vamos a hablar un poquito retomando conceptos de qué es la impresión 3D, la manufactura aditiva. De ahí nos vamos a pasar a hablar
hablar acerca de la bioimpresión 3D, platicar acerca de las aplicaciones de esta tecnología al día de hoy y cuáles pueden ser unos primeros pasos para que puedas iniciarte dentro de esta área. Entonces, un poco de contexto, como les decía, ¿qué es la impresión 3D? Prácticamente vamos a llamarle este concepto, parte de un concepto mucho más grande, mucho más general y quizá mucho más adecuado para denominar al tema de lo que se refiere con la impresión 3D, ¿no? Y este término se le conoce como manufactura aditiva. De hecho, si ustedes quisieran investigar más de los términos correctos o las nomenclaturas correctas que existen alrededor de esta tecnología, pueden buscar dentro de la norma ISO ASTM 52900, en donde se explica, ¿no?, el tipo de proceso que se lleva a cabo y dependiendo de los materiales o de la forma de trabajar los materiales, se explica también una clasificación alrededor de esta tecnología. Y así como su nombre lo dice, pues la manufactura aditiva, la idea es que podamos fabricar objetos añadiendo o adicionando el material capa a capa, ¿vale? Entonces, dentro de esta posibilidad, o lo diferente, ¿no?, llamémosle así, que tiene contra otras tecnologías, es que se puede encontrar dentro de un punto en donde a menor cantidad, ¿no?, el proceso suele ser más eficiente. A menor cantidad de piezas suele ser más eficiente. Por ejemplo, vemos en esta gráfica en donde tenemos en el eje de las X la cantidad, en el eje de Y el costo por pieza. Y si comparamos con otras tecnologías, dos de las tecnologías fundamentales que se necesitan para tener todos los objetos que nos rodean hoy en día, ¿no?, como la manufactura sustractiva, que es poder tener un material y desbastarlo o cortarlo, ¿no? Conocidos principalmente, algunas de las máquinas conocidas son, por ejemplo, tornos, fresadoras, cualquier proceso de maquinado. Es una de estas tecnologías que se utilizan para tener la mayor cantidad de objetos, materiales como metales, plásticos, maderas. En el caso de la manufactura formativa también, por ejemplo, que es una tecnología en donde se utilizan herramientales o propiamente dicho moldes, ¿no? De hecho, la inyección de plástico, de donde viene, yo creo que al día de hoy el 80% o 90% de los plásticos que tenemos en nuestros hogares, en el taller, en la oficina, pues proviene de este tipo de proceso de manufactura y es el cual podemos identificar como un molde de metal, ¿no?, un molde que ha sido maquinado precisamente en metal y dentro de ese molde hay una cavidad. Nosotros tenemos la oportunidad con inyectoras de plástico de, pues, hacer pasar el plástico derretido, poderlo de algún modo depositar dentro de esta cavidad y pues el material al enfriarse va a tomar la forma de lo que sea que esté en esa cavidad. Entonces, pensando y comparándolo con estas dos otras importantes tecnologías, pues vemos que la manufactura aditiva o la impresión 3D pues tiene un sentido en donde las cantidades, a menor cantidad, como les decía, pues el costo por pieza disminuye significativamente, ¿no? Incluso podemos ver aquí en la gráfica que hablamos de valores de hasta un 50% de reducción de costos. Sin embargo, las otras tecnologías no se han dejado de utilizar porque obviamente son más productivas en el momento en el que empezamos a hablar de cantidades de miles, decenas de miles o incluso millones de piezas. Y es dentro de los retos a lo mejor, ¿no?, que podemos encontrar dentro de la manufactura aditiva es pues el poder llegar a llevar a cabo procesos más eficientes en torno a bajar sus costos y aumentar sus cantidades, pero lo que podemos hacer hoy en día y lo principal que quiero darles del mensaje de esta diapositiva es que tiene un sentido de personalización muy alto. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología permite que como podemos hacer poquitas piezas con un costo reducido, entonces cada pieza puede ser única, ¿no? Hay una flexibilidad enorme en que cada pieza tenga un detalle muy particular o una forma muy particular o incluso una funcionalidad muy particular y en donde no requiero fabricar 1 millón de piezas. Y para el campo de la salud, que es algo de lo que hablaremos en un momento más, pues la personalización es algo vital porque cada ser humano es diferente. Entonces, esto pues nos brinda que una de las tecnologías clave para el desarrollo de todas las aplicaciones que se vienen a futuro en temas de salud sea la impresión 3D. Y solamente aclarando, les platicaba ahorita un poquito de contexto, manufactura aditiva relacionada con la ISO ASTM 52900. Podemos decir que entonces el término impresión 3D se acuña dentro de todo este espectro de manufactura aditiva, pero ustedes preguntarán, pues Alfie, ¿cuál es la diferencia entre manufactura aditiva e impresión 3D?
Realmente, al día de hoy, se pueden tomar como sinónimos. Sin embargo, la norma lo que nos dice es que la impresión 3D es aquel tipo de proceso que se realiza con una maquinaria convencional o a nivel comercial que puede encontrarse en venta en cualquier lado, ¿no? Y que podamos instalarla en algún tipo de espacio que no requiera de mayores consideraciones de instalación, por ejemplo, en la casa, ¿no? Por ejemplo, en la mesa de una escuela o en el escritorio de una oficina. Es de ahí que, simplemente para que ustedes lo sepan, manufactura aditiva, el término por sí mismo ya engloba la impresión 3D. Sin embargo, la impresión 3D por sí misma, pues se le conoce pues a estas máquinas que son más de nivel comercial, de nivel casero, y lo correcto sería denominar como máquinas de manufactura aditiva todo aquello que vamos a encontrar en estas plantas de fabricación, que vamos a encontrar en estos centros de a lo mejor investigación, que tienen instalaciones robustas para albergar equipos de esta talla. Y pues bueno, simplemente lo menciono porque más adelante también será vital para que podamos definir el tema de la bioimpresión 3D. Entonces, históricamente, tres de las aplicaciones más importantes de la impresión 3D o la manufactura aditiva en el campo industrial, que dicho sea de paso, ya van más de 30 años que se introdujo esta tecnología pues al espacio profesional, ¿no? Y estas aplicaciones tienen que ver con la parte inicial de un prototipado. Acuérdense que hablamos de la personalización, acuérdense que hablamos de que las piezas pueden llegar a ser únicas en cantidades mínimas. Entonces eso me brinda la facilidad que antes de llegar a producir algo, yo lo puedo validar mediante un prototipo y esos prototipos suelen ser de muy bajo costo. Ese fue, de hecho, dentro de los inicios de la tecnología por ahí de los años 80, fue su primera aplicación. Aquí como un dato curioso, simplemente una anécdota, la firma Motorola, de quien probablemente al día de hoy muchas y muchos de ustedes identifiquen porque por ahí están queriendo relanzar algún dispositivo móvil, ¿no? Teléfono celular con algunas diferencias importantes. La verdad es que hoy en día ya esta firma pues ha quedado muy detrás, ¿no? De otros grandes como Samsung, como Apple, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que en los años 80 ellos fueron de los primeros en aplicar la manufactura aditiva para sus procesos de prototipado. De hecho, ustedes seguramente están muy jóvenes, a lo mejor contemporáneos, más hacia la edad que yo tengo. Yo nací en la década de los 80, pues precisamente conocimos un celular de Motorola llamado StarTAC, que es un celular que de algún modo tiene la facilidad de doblarse, ¿no? Se abre y se cierra, y esto permite también pues que el auricular junto con el micrófono pues puedan estar más allegados al oído y a la boca, respectivamente al momento de la llamada, pero que al momento de guardarse, pues pudiera guardarse de una forma muy compacta. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo innovador, al menos cuando se introdujo en los años 90, pues que en los años 90, si ustedes conocen de la historia de los celulares, pues los celulares, teléfonos móviles eran tabiques, realmente armas blancas. Entonces, el que Motorola hiciera esta innovación fue gracias a que tuvo la oportunidad de prototipar muchas veces el teléfono para llegar al diseño ideal, ¿no? Y también la oportunidad de probarlo muy rápido en el mercado para que sus consumidores lo validaran y pudieran salir, ¿no? Típicamente, cualquier otra firma en ese momento, si quisiera haber hecho lo mismo, tendría que haber pasado por un proceso de diseño de moldes, herramientales, la misma fabricación, ¿no? de los dispositivos y probablemente tener un prototipo en unos 6 a 9 meses y teniendo una inversión de aproximadamente, no sé, cientos de miles, si no es que millones de dólares. Entonces, con la manufactura aditiva, pues se tuvo precisamente lo contrario, ¿no? Se pudo tener diferentes diseños, quizá en el lapso de un mes, y gastándose apenas unas decenas de miles de dólares. Entonces, el primer punto sería ¿no? El tema de la parte de los prototipados. Después viene la parte de los herramientales, que los herramientales vienen a ser estos elementos, valga la redundancia, herramientas que se utilizan dentro de la línea de producción para facilitar el que las cosas, ¿no? Los productos puedan ser fabricados. No es el producto final, pero sí son auxiliares. En la industria electrónica, les pongo un ejemplo, tenemos
algunas garras, ¿no? De sujeción, y estas garras, pues usualmente se utilizan para poder sostener tabletas electrónicas, para que puedan pasar a ser soldadas o para poder sostener los componentes electrónicos que van a ir soldados a estas tarjetas. Y como cada tarjeta, cada configuración y cada componente puede ser distinto, pues hay que estar iterando estos herramientales de agarre, ¿no? Que son literalmente son como unas pinzas que van sosteniendo estos elementos. Y dentro de pues esas iteraciones, lo mejor es iterar mediante manufactura aditiva. Y ya por último, pues tenemos el desarrollo de productos finales, ¿no? No sé si conocen o hayan escuchado de productos que ya se pueden fabricar hoy con manufactura aditiva, pero tenemos el caso de una empresa en Estados Unidos que se dedica a la fabricación de armazones de lentes para niños. Lo interesante de esto es que los armazones son hechos a la medida y adicionalmente que si el armazón llega a romperse, es muy fácil y muy barato el poder reponer un armazón personalizado, ¿no? O sea, el valor al final, acuérdense que tiene que ver con esta parte de la personalización. Algún otro producto de consumo, por ahí tenemos unos tenis de Adidas, los Adidas 4D, se llama la serie de estos tenis, pues son fabricados precisamente con equipos de manufactura aditiva para la parte de la suela. Y de ahí, pues digo, hay elementos que a lo mejor no son tan comerciales, pero que también están fabricados por manufactura aditiva, partes de carros, partes de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante o el mensaje más interesante que les quiero dejar es, por un lado, nuevamente el tema de la personalización, pero también que dentro de lo que les he platicado, la manera de actuar de la tecnología, pues es muy amplia, ¿no? Aquí hablamos de que hay tecnologías para poder fabricar con mayormente termoplásticos, ¿no? Plásticos, con metales, con polvos, con resinas. Y todas estas posibilidades pues derivan en que haya diferentes tipos de procesos y cada uno de estos procesos igualmente tienen detrás fabricantes a nivel mundial, los cuales ayudan a que pues la tecnología se pueda desarrollar y se pueda vender en el mercado. De esta lámina, la realidad es que no, estoy consciente de que los píxeles ya no se alcanza a notar ahí muy bien por el pixelado de la imagen, las letras. Digo, es una imagen que hicimos, redujimos pequeñita de un sitio de internet para dar una fotografía rápida. Pero lo que sí quiero que tengan en mente es que cada una de estas primeras columnas, ¿no? Prácticamente refieren a un tipo de proceso de modificación o de adición de estos materiales para que el objeto, perdón, pueda llegar a ser construido. Y dentro de cada uno de estos procesos hay diferentes tecnologías y dentro de cada una de estas tecnologías hay diferentes fabricantes detrás y eso pues ya nos da un espectro de combinaciones muy amplio, ¿no? Al día de hoy, y para efectos de hablar de la bioimpresión 3D, lo que vamos a hacer es tomar como referencia la tecnología que trabaja con plásticos, propiamente dicho termoplásticos, conocida como modelado por deposición fundida, FDM por sus siglas en inglés, y que es prácticamente la máquina que nos viene a la mente cuando nos hablan de impresión 3D, ¿no? Que es una máquina que tiene un rollo como de hilo, un carrete de filamento plástico. Ese filamento se funde a través de una boquilla y la maquinita se va moviendo en X, Y y Z para poder formar el constructo, ¿no? O propiamente dicho, el objeto. Y pues llamémosle la calidad, ¿no? O la resolución de los objetos es, o vamos a decir, la estructura, ¿no? El acabado final del objeto es muy visible, el que fue realizado mediante manufactura aditiva. Entonces, por aquí, digo, tengo esta breve animación, por aquí me voy a permitir adelantarlo un poquito, nada más para poder poner en contexto a qué tecnología me refiero. Igualmente, mientras carga por aquí la animación, me permito comentarles que esta tecnología, de hecho, fue patentada por ahí de finales de los 80s, ¿no? Como les digo, sus siglas en inglés de la tecnología patentada es FDM, significa en español modelado por deposición fundida. Sin embargo, por temas de patente, durante mucho tiempo a esta tecnología se le conoció como FFF, que era algo así como fabricación por filamento fundido. Es lo mismo, simplemente que se usó
tipo de acrónimo, ¿no? Que era FFF y otro tipo de significado para no infringir algún tema de patentes, sobre todo de la propiedad industrial del nombre. Pero bueno, hoy en día, ya que vencieron muchas patentes y la propiedad industrial del nombre ya no está tanto en juego, lo podemos encontrar referida como cualquiera de estas dos. Creo que por aquí probablemente no se les va a cargar en la imagen. Ah, no, miren, aquí está. Ya se cargó. Justamente lo que quería que vieran era la pieza que pues van a ver que es muy evidente, ¿no? La fabricación de estos hilitos, como les decía, es la máquina que típicamente tenemos en mente cuando nos hablan de impresión 3D. Y por últimas referencias, comentarles que yo les decía que esto fue patentado en finales de los años 80 y esto fue realizado por una empresa llamada Stratasys. Si quisieran conocer más como de la historia de esta tecnología, tendrían que empezar a investigar acerca de esta empresa que se llama Stratasys. Su fundador en ese entonces, el ingeniero Scott Crump, fue de Estados Unidos, fue quien empezó con la tecnología. Y solamente igual, otro dato curioso es que esta no fue la primera tecnología patentada. ¿Se acuerdan que les había dicho que todo este movimiento empezó en los años 80? Realmente la primera tecnología patentada dentro del campo 3D se le conoció o se le conoce como SLA o estereolitografía, y a quien se le considera realmente el padre de estas tecnologías es a un ingeniero llamado Charles Hall, o de cariño como se le llama en el ámbito del 3D, Chuck Hall. El señor Chuck Hall, el ingeniero, perdón, Chuck Hall fue quien realizó estas primeras pruebas de poder depositar capa a capa un material para poder, o adicionar, perdón, capa a capa un material para poder crear un objeto, y él no utilizó un filamento fundido, sino que él lo que hizo fue utilizar el método o basarse en el método de la litografía, ¿no? Que es este elemento en donde hacemos una, digamos que, deposición de tinta y solidificamos con luz ultravioleta para que la tinta se mantenga en la forma y posición que lo ponemos. Pero él lo que dijo fue, bueno, pues si esa tinta de alguna manera tiene un cierto grosor, porque aunque no lo vemos, ¿no? Puede ser micrométrico, entonces, ¿por qué no hacer que la tinta poco a poco se vaya, pues, poniendo una tras otra, podamos darle forma a todo lo que se va poniendo y de ahí podamos formar un objeto? Hoy en día, de manera comercial o coloquial, a esta tecnología se le conoce como las máquinas de resina. También ya son muy fáciles de encontrar en la mayoría de sitios donde se suministra tecnología. Y pues bueno, simplemente algunos datos curiosos para que ustedes puedan buscar más acerca de las historias, ¿no? Que hay detrás de todo este movimiento. Y para que lo sepan también, el ingeniero, perdón, Chuck Hall, fundó la empresa llamada 3D Systems, el otro gigante junto con Stratasys y pilares, obviamente, de lo que conocemos hoy en día como la impresión 3D, ¿no? O la manufactura aditiva. Entonces, para no extenderme mucho con esto y pasar al tema de la bioimpresión 3D, solamente mencionar acerca de el proceso como tal, seguramente ya lo conocen, pero reafirmémoslo un poco, mencionando que para poder imprimir en 3D necesitamos un archivo fuente, así como cuando ustedes van a imprimir, ¿no? En una fotocopiadora, pues a lo mejor, no sé, una carta que tienen que firmar para la universidad o para la escuela, pues imagínense que aquí, pues ahí, perdón, utilizan a lo mejor un archivo que viene de un procesador de textos como Word, lo tienen en formato PDF, o a lo mejor es alguna presentación para alguna clase, y pues tienen ese archivo fuente, ¿no? Porque al final de cuentas podríamos decir que lo ideal es imprimirlo en PDF para que, como decimos por ahí, no se muevan las cosas que se van a imprimir, ¿no? El contenido de lo que vas a imprimir. Pues aquí el archivo fuente de la impresión 3D, perdón, tiene que ver con un archivo llamado STL. Y que curiosamente igual, yo les voy a estar aquí tirando datos curiosos porque quizá me interesa que si alguien más, ¿no? Tiene curiosidad por conocer, pueda buscar estos tipos de datos curiosos más y pueda aprender un poco más de la tecnología. Este tipo de formato se llama STL precisamente porque, ¿se acuerdan que les dije que la primera tecnología patentada fue la estereolitografía? Por un acrónimo que se formó algunos acrónimos que se formaron de la tecnología. Como tal, la tecnología, el acrónimo que se utilizó fue SLA para denominarla, pero el acrónimo del archivo fuente fue STL,
pero de ahí viene, ¿no? Posteriormente, como ya fue universalmente, bueno, no sé realmente si es en todo el universo, al menos en el mundo terrenal en el que vivimos hoy en día, sí fue aceptado este archivo como como les digo, el archivo fuente, el archivo base. El STL cambió su nombre a Standard Tessellation Language, que es algo así como un lenguaje eh, no sé cómo traducir bien tessellation, supongo que es algo como mosaicos, ¿no? Como un lenguaje de estándar de mosaicos digitales. Y dentro de esto, pues ya fue un archivo pues mayormente utilizado por otras compañías y pues por hoy en día prácticamente todos los que imprimen. Hay por ahí algunos debates que si es el mejor tipo de archivo o no para utilizar, ya que así como ese hay otros, pero al menos hoy en día sigue siendo el más utilizado. Entonces, puntos importantes, solamente decir que dentro de lo, como les decía, todo parte de un archivo STL, un archivo modelo digital tridimensional. Eso se pasa a un programa que se le conoce como laminador o slicer, que lo que hace es digitalmente rebanar ese modelo digital, y finalmente la impresora lo que va a hacer es que cada una de esas rebanadas la va a agregar capa por capa para poder formar un objeto tridimensional. Y los objetos, pues ya hablamos de cuáles pueden ser sus aplicaciones, sus usos, principales industrias que lo utilizan hoy en día: automotriz, aeroespacial, bienes de consumo, electrónicos, manufactura, por supuesto, ¿no? La fabricación de cualquier diseño, prototipado y fabricación de cualquier tipo de objeto se utiliza, pero también en campos como por ejemplo la joyería, como por ejemplo el entretenimiento, ¿no? Hay muchas películas de stop motion. De hecho, por ahí no sé si conozcan una película o les haya tocado en su infancia conocer una película que se llama Coraline o Coraline, no sé bien cómo referirla, sé que se escribe Coraline, que se supone que es para niños, pero yo cuando la vi sí dije, ay caray, sí es un poquito, no sé, como que siento que sí estaba un poco abstracta como para que un niño la pudiera entender, pero bueno, esa película fue realizada precisamente mediante la técnica de stop motion en animación, pero todas las piezas que se utilizaron para el stop motion fueron impresas en tercera dimensión, ¿no? Por una máquina de manufactura aditiva. Entonces, bueno, industria del entretenimiento, también muchos de los modelos de esta serie de Stranger Things, por ejemplo, se utilizan para eso. Otro tipo de industrias diferentes al tema manufactura, pues obviamente el campo de la salud, ¿no? Que ya hablaremos en un momento más. Y pues de uso personal o para uso yo le llamo comercial, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que se compran su impresora 3D para iniciar un emprendimiento, y me ha tocado conocer gente que hace excelentes trabajos para industrias o sectores diferentes, como por ejemplo llaveritos, ¿no? Como por ejemplo lámparas, no sé, inclusive algunos están utilizando para poder conjuntar metal, madera e impresión 3D, ¿no? Y poder armar muebles. Entonces, bueno, hay muchas, la verdad es que todo lo que tenga que ver con un campo de aplicación en donde, como les digo, si hay un prototipo o una fabricación detrás, la manufactura aditiva definitivamente va a formar parte de este tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más con la parte de la impresión 3D para pasar a la segunda parte, que es lo realmente importante. Y aquí solamente mencionarles, si quieren conocer más, si tienen acceso a una suscripción de Netflix, por ahí, si no tienen acceso a una suscripción de Netflix, si conocen a algún familiar, algún amigo que tiene, pues alguna vez láncense ahí a su casa, díganles que les den chance de ver este documental. Todavía en México se encuentra disponible, ¿no? De hecho, también en algunos lados de Latinoamérica lo he visto que, bueno, he visto que la gente lo sigue encontrando. Se llama Print the Legend, y es un documental que más o menos se centra en los años del 2008, 2010, que fue cuando inició el boom de la impresión 3D comercial, ¿no? O sea, de los procesos de manufactura aditiva llevados al escritorio, que es lo que conocemos hoy en día como impresión 3D. Precisamente, pues bueno, habla de las compañías líderes. Yo ya les hablé de 3D Systems, ya les hablé de Stratasys, pero en ese documental van a encontrar como a la nueva generación del 3D Systems y del Stratasys. Entonces, no les adelanto más, la verdad es que está muy, muy chévere y les recomiendo muchísimo que lo vean, ¿no? Y si ustedes a lo mejor están iniciándose dentro del tecnológico y todavía no han tenido materias relacionadas con este tema de diseño 3D y quieren empezar desde ya a utilizarlo, les recomiendo darse una vuelta por aquí por mi canal. Es un canal que se llama Alfie for Short, y tengo por ahí un curso para principiantes, sin costo por supuesto, de una plataforma llamada Onshape, que es una alternativa a SolidWorks, una alternativa gratuita y en la nube, y que como saben, pues bueno, SolidWorks es uno de los, si no es que el software más utilizado en el campo del
diseño asistido por computadora para objetos tridimensionales. Entonces, pues bueno, la verdad es que esto, pues la plataforma no requiere licencias, te puedes conectar y utilizarla desde tu casa con solamente una compu y conexión a internet. Y si aprendes Onshape, de alguna manera estás teniendo un buen nivel, ¿no?, de entendimiento de cómo funciona SolidWorks, ¿no? Digo, ahí en el video les platico más un poquito incluso de la historia y todo esto del programa, pero bueno, no me desvío más. Conclusiones pues importantes: tenemos la manufactura aditiva, impresión 3D siendo parte de este universo, ¿no?, de diferentes procesos. Cada proceso tiene tecnologías, los pasos para todas ellas son muy similares. Necesitas un STL, un rebanador y necesitas un laminador, rebanador, vaya, y una máquina para poder esas rebanadas digitales irlas construyendo. Y la tecnología más convencional que se encuentra es la de modelado por deposición fundida, que es esta del hilo, ¿no?, de filamento plástico, y pues estos son como los aspectos fundamentales para ahora involucrarnos en el tema de la bioimpresión 3D. Un último punto, y creo que el más importante: no se olviden del tema de la personalización. Todo lo que les acabo de contar, a lo mejor van a decir, oye, Alfie, pues vas medio rápido, tengo algunas dudas. Por supuesto, si tienen dudas, al final las podemos comentar, y si no nos da tiempo, por ahí les voy a dejar mis datos, con todo gusto contáctenme. Pero de todo lo que les acabo de decir, lo más importante, acuérdense del tema personalización, ¿va? Eso es como la palabra clave de todo eso. Entonces, entremos al tema de la bioimpresión 3D. En el caso de la bioimpresión 3D, no podemos hablar de la bioimpresión 3D si no hablamos de los retos hacia los cuales está dirigida esta tecnología. Hoy en día, el campo de la salud, el campo de la medicina y científicos a nivel mundial han lidiado con muchísimos retos, ¿no? Incluso, pues hablando en términos de la pandemia, per se, la misma pandemia ha sido algo en lo que obviamente nadie se espera, pero la manera de reaccionar ha sido, en muchos de los casos, hablando en el tema científico, la verdad es que es grandioso lo que se logró relativamente en tan poco tiempo, y ahorita les voy a platicar el por qué, ¿no?, poniendo ejemplos en perspectiva. Pero bueno, lo más importante es saber que así como nos enfrentamos, ¿no?, a esta parte de la pandemia con muchos retos, pues existen retos que han estado ahí desde hace décadas en el campo de salud y el campo de medicina. El primero, precisamente, pues vamos a entrar hablando del tema de la industria farmacéutica, ¿no?, el desarrollo de medicamentos. Ustedes podrán decir, oye, Alfie, pero pues ¿cómo dices que fue un logro lo que está pasando con la pandemia si las vacunas salieron casi al año y medio, y pues apenas como que se empieza a regularizar como el tema de nuestra vida cotidiana, etcétera? Pues para que se den una idea, las industrias o las empresas farmacéuticas pueden llegar a tardar hasta unos 5, 10, 15, 20 años en desarrollar un medicamento para curar una cierta enfermedad. No es tan rápido en términos, llamémosle, de una inversión cotidiana para desarrollar esto. Y sobre todo, ese tema de inversión es importante porque 9 de cada 10 medicamentos que se desarrollan no tienen éxito en pruebas, ¿no? Eso quiere decir que los métodos que se utilizan no son tan eficientes como para poder determinar que un medicamento es viable, y por lo tanto se tienen que estar haciendo iteraciones. De ahí que el tiempo que les digo es muy largo, pero también el costo de las inversiones también es muy alto, ¿no? Entonces, por eso, pues aquí las empresas tienen que empezar a priorizar y definir a qué le vamos a entrar primero, ¿no? Digo, ahorita vino la pandemia, vamos a estudiar el SARS-CoV-2 para poder generar alguna vacuna en contra de eso, pero pues usualmente no es así, ¿no? Usualmente se analiza el espectro de enfermedades, cuál puede ser la que más impacto tiene dentro de la población, y sobre esas se centran, pero dejan de lado todas las demás, ¿no? Entonces, un primer reto sería: ¿qué podríamos hacer si pudiéramos en paralelo poder tratar de encontrar la cura para muchas enfermedades simultáneamente, que se desarrolle esto muy rápido y que sea de bajo costo, ¿no? Segundo reto tiene que ver con el uso de los cosméticos. Aquí hablamos en el punto anterior de medicamentos, ahora vamos a hablar de cosméticos, es decir, todo lo que tiene interacción con el cuerpo humano, principalmente de manera cutánea, ¿no?, que serían pues en contacto con la piel, ¿no? Y de todos estos cosméticos, con la piel, con vello, etcétera, etcétera. Y todos estos cosméticos, hasta hace un año más o menos, todavía en México, era permitido el uso de animales para que se probaran en ellos, en los animalitos, ¿no? En conejos, en roedores, perdón, en general. Y esto tiene dos implicaciones que, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, pues ya está mal usar roedores, principalmente como
como sujetos de estudio de esto. Obviamente, lo primero, pues es que los utilizamos para no dañar humanos, ¿no? Pero al final, pues tenemos un daño colateral en otra especie viva que de hecho es indefensa y que de algún modo, pues históricamente se había superpuesto, ¿no? En nuestro bienestar sobre el de ellos, pero pues la realidad es que, pues, ¿qué nos da ese derecho, ¿no? Entonces, preservar la vida humana, preservar la vida animal en parejo, llamémosle así, es uno de los puntos importantes. Y la segunda parte, pues es que también al hacerlo, estas pruebas de cosméticos, ¿no? Imagínense una cremita que a lo mejor te irrita y digamos que al conejito no le irritó, ¿no? Pero ¿cómo aseguras que pues el sistema y el organismo del conejito se va a comportar igual que el organismo de un ser humano? O sea, no es igual, no es lo mismo. Y ahí es en donde también viene otra discrepancia, ¿no? ¿Qué sería lo más efectivo? Obviamente, hacer estas pruebas en humanos, pero que no los lastimemos, ¿no? Entonces, puede sonar contradictorio, pero ese llamémosle que sería nuestro segundo reto en el campo de la salud y en el campo científico. Y un tercer reto se viene porque cada hora, es decir, si vamos monitoreando cada hora que va pasando en el mundo, se pierde al menos una vida por falta de tener órganos disponibles para poder ser trasplantados, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de vidas que en este momento, es decir, que durante todo el lapso de que estamos durmiendo, se están perdiendo porque no hay realmente la capacidad, ¿no? De como de responder a esta crisis, ¿no? Entonces, el reto sería, ¿qué pasaría o cómo le haríamos para que esto no suceda? Entonces, es ahí en donde tenemos el campo de la bioimpresión 3D, ¿no? Que en una definición, la verdad, más en mis palabras, ¿no? Que traté de proyectarla hacia ustedes y que espero que tenga un poco de sentido con todo lo que hemos hablado, es que es un proceso que parte del principio de la manufactura aditiva, ojo, parte del principio de la manufactura aditiva, mediante el cual se obtienen estructuras tridimensionales, ya sabemos cómo se obtienen dentro de la manufactura estas estructuras, pero aquí viene la diferencia. Típicamente a estas estructuras se le van a denominar andamios y lo que se va a ir adicionando no es un plástico, no es un termoplástico, no es un metal, no es algún otro material, son materiales biológicos, bioquímicos y células vivas, ¿va? ¿Y cuál es el objetivo principal? En los otros casos hablábamos de que queríamos tener un prototipo, un herramental, un producto final. En este caso lo que queremos es replicar la forma y función de un tejido, pero con la palabra y en mayúsculas de todo lo que vimos en la primera sección de esta plática, que tiene que ver con el tema personalizado, hecho a la medida de las personas. Aquí igualmente vamos a encontrar diferentes métodos de bioimpresión 3D. No me extenderé mucho en esto, ya que hoy en día el más utilizado tiene que ver con la parte de la extrusión o la deposición de estos materiales biológicos con células vivas y la máquina funciona prácticamente igual que como funciona la máquina que veíamos o de la que describíamos hace ratito de modelado por deposición fundida, con algunas diferencias. Las diferencias son que va a utilizar, como decíamos, estos materiales biológicos con células. La diferencia es que va a utilizar una presión de aire para depositar estos materiales, ya que son mayormente hidrogeles, los materiales que pueden ser biocompatibles, ¿no? Compatibles con el cuerpo. Y al utilizar un principio de presión, entonces, pues tenemos un diseño de mecanismo totalmente distinto que las impresoras de FDM, que utilizan un engranaje llamado extrusor para depositar este material. Y finalmente, que como lo ven, pues necesitamos tener como ciertos ambientes controlados, ¿no? Pues estamos trabajando con agentes biológicos, por lo tanto, pues no es como que podemos llegar a un escritorio y pues ponernos a imprimir esto, ¿no? Realmente necesitamos tener instalaciones adecuadas para llevarlo a cabo. Y si vemos el proceso de bioimpresión 3D paso a paso, obviamente vamos a hablar de este archivo o modelo que necesitamos para poder trabajar con la tecnología, pero lo primeritito, antes de buscar este modelo tridimensional, y ahorita les voy a explicar por qué aquí el modelo 3D no es lo importante, como en la impresión 3D o manufactura aditiva tradicional, aquí lo más importante es el biomaterial y las células que se van a utilizar. No lo describí a detalle, pero les mencionaba hace un momento que mayormente se utilizan hidrogeles. Un hidrogel, imagínense que es un material que consiste de una cadena de polímeros, pero estos polímeros suelen ser hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una forma justamente como un gel, ¿no? O acuosos. Entonces, si pensamos el ejemplo de hidrogel más típico es la gelatina.
¿no? Piensen en la gelatina. Precisamente esto vendría a ser, o por ejemplo el gel de cabello, ¿no? Podrían ser como de los ejemplos que más rápido ustedes puedan cachar, pero imagínense que podamos así en esa forma tener algunos otros elementos como por ejemplo el colágeno, como por ejemplo el alginato, que son materiales que de hecho tenemos en el cuerpo, ¿no? O sea, si seguro, digo, quizá la mayoría de ustedes ha escuchado estos tratamientos a base de colágeno, ¿no? Por ejemplo, que son como para la regeneración de la piel o la recuperación a lo mejor del cutis, es porque pues justo colágeno pues lo tenemos dentro de la piel, ¿no? Entonces, pues bueno, el poder tener materiales validados que sean biocompatibles con el cuerpo humano y como les digo, que los hidrogeles principalmente tienen esta propiedad, pues es uno de los primeros retos. Pero el segundo reto o el segundo pilar fundamental de esta tecnología tiene que ver con las células. Aquí las células juegan un punto muy importante porque de alguna manera el biomaterial va a ser el vehículo donde se van a albergar estas células, pero las células, imagínense, al ser el biomaterial el vehículo y las células los pasajeros, pues tienen que sobrevivir a las condiciones de ese material, ¿no? De ese vehículo. Si el vehículo de repente no tiene las condiciones ideales para poder albergar a las células van a morir y no hay una compatibilidad en ello, ¿no? Esto hay estudios científicos muy, muy avanzados para poder desarrollar este binomio, ¿no? Y cuando este binomio se da con éxito, decimos que obtenemos entonces algo que se le llama biotinta. Y la biotinta es justo la composición de elemento biocompatible, ¿no? El biomaterial, junto con las células. Al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos? Que las células sean células de un paciente, ¿no? De una persona, y que esas mismas células pues ayuden a regenerar, a formar esta construcción, que acuérdense que lo que queremos hacer es formar un tejido, y ahorita vamos a decir para qué queremos ese tejido. Finalmente, ahora sí, ya teniendo esta biotinta, vamos a necesitar un modelo 3D en un formato que ya sabemos que se llama STL, pasa por un laminador, el laminador le dice a la máquina qué es lo que tiene que hacer, y de ahí viene una fase final de postprocesamiento, que aquí en bioimpresión 3D se le llama entrecruzamiento, y tenemos por último el tema de un andamiaje, llamémosle una forma tridimensional, ¿no? De biocompatible, que de hecho podríamos decir que es un tejido vivo, ¿no? Vamos a decir, un andamio 3D ya sería prácticamente un tejido vivo, ¿va? Entonces, de todo esto, más o menos aquí digo el proceso ya a grandes rasgos. Tenemos el modelo 3D, este modelo 3D se pasa al lenguaje máquina con un laminador y finalmente se tiene la construcción de ese modelo, ¿no? En este sentido, pues ahora que tengo el tejido, pues ¿cuál es el propósito, ¿no? De tener este tejido? Y hoy en día hay 4 rubros, creo yo, que son los más importantes dentro de lo que se puede usar, para lo que se puede usar la bioimpresión 3D. El primero tiene que ver con la ingeniería de tejidos, es decir, el literalmente poder determinar las características que necesita un tejido para poder construirlo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la piel. Se le llama ingeniería porque de alguna manera lo que se busca es entender de qué se compone la piel, poder hacer una separación de todos estos componentes, ¿no? Mediante vamos a llamarlo mediante un pensamiento ingenieril, y con base en eso, pues poder determinar cómo podemos ahora tomarlos, ¿no? De elementos de la naturaleza, de los pacientes, y poder utilizarlos para reconstruir, ¿no? Eso básicamente se trata la ingeniería de tejidos. Medicina regenerativa, justo el campo de estudio, ¿no? En donde se encuentra la ingeniería de tejidos. Digamos que la ingeniería de tejidos es una rama de la medicina regenerativa, y pues como su nombre lo dice, la medicina regenerativa lo que busca es poder tener elementos que reemplacen o sustituyan completamente la función de algún tipo de falla que tengamos en el cuerpo, ¿no? Eso es a lo que se refiere la medicina regenerativa. Un ejemplo, pues cuántas veces no hemos escuchado de casos de personas que están teniendo problemas a lo mejor con el riñón, con el hígado, ¿no? Es quizá lamentablemente muy común escuchar en hospitales que hay pacientes en donde ya no les funciona correctamente el riñón, y desafortunadamente ese tipo de problemas ya no son regenerativos por sí mismos, ¿no? De hecho, para eso existen procesos como las diálisis y procesos en donde tenemos que asistir a
a los pacientes para que puedan mantener una calidad de vida normal, entre comillas. Y pues bueno, la medicina regenerativa pues justo se basa en eso, ¿no? El poder encontrar métodos que puedan ayudar a este tipo de tratamientos. Hablamos ya, les mencionaba otro de los campos súper importantísimos, el tema de la prueba de fármacos, medicinas y cosméticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con poder fabricar tejido para que en lugar de que sea piel de animalito, ¿no? Por ejemplo, piel de roedor, sea una piel humana, pero adivina qué, fue una piel humana fabricada en un laboratorio a la que se le están haciendo pruebas, pero al final van a ser exitosas porque es una piel humana, ¿va? Y finalmente está el campo de la fabricación de comida o la bioimpresión 3D de comida. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya han escuchado acerca de esto, ¿no? De repente por ahí en las noticias, en el YouTube, se escucha, ya se ha escuchado decir, de hecho yo me acuerdo desde que me tocó empezar a conocer este tipo de tecnologías de impresión 3D, por ahí del 2009, 2010, eh, por ahí del 2012, había algunas cafeterías ya en el mundo que empezaban a ofrecer chocolate, ¿no? Bueno, o sea, dentro de sus servicios decían que vendían comida impresa en 3D, pero lo que vendían era como el chocolate extruido, ¿no? O sea, calientito, se formaba ahí una figura mediante el efecto del modelado por deposición fundida. Y en México, me acuerdo que en Ciudad de México hubo una cafetería que por ahí tenía servicio de impresión 3D y también tenía esta maquinita de chocolate. Pero bueno, esto lo digo porque cuando hablamos de bioimpresión 3D de comida, de repente lo podemos relacionar con eso, pero no. Aquí de lo que les hablo es que si ya les platiqué que podemos hacer piel o podemos replicar tejido, inclusive, ahorita como se los voy a explicar, podemos realizar tejido como piel, como hueso, como cartílago, como músculo, y si eso lo podemos hacer de un humano, imagínense que lo podamos hacer de un animal, carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? O piel, músculo de cerdo, vaya, que es lo que pues, nos llevamos a la boca si es que son carnívoros, omnívoros, ¿no? Como yo, pues es lo que comemos realmente, ¿no? Los músculos de los animales, de pollo, ¿no? De las ovejas, de los becerros, terneros, etcétera, etcétera, vacas. Entonces, todo esto, imagínense que en lugar, ¿no? Volvemos al ejemplo, en lugar de poder decir, bueno, pues vamos a seguir creciendo el nivel pues ahora sí que de sacrificios que hay dentro de la industria cárnica, pero no solo el nivel de sacrificios, porque eso también implica el que tengas toda una infraestructura para poder llevarlos a cabo, que al día de hoy se cree que la industria cárnica emite más gases de efecto invernadero que realmente lo que se emite con el piso vehicular que existe, ¿no? O sea, con la infraestructura vehicular de vehículos que hay en el mundo, no se llega a emitir tantos gases de efecto invernadero como lo hace la industria cárnica. Igualmente está el tema por ejemplo, del territorio, ¿no? O sea, se dice también que un territorio similar a lo que sería toda Latinoamérica se utiliza solo para poder criar ganado que posteriormente va a ser sacrificado para comer. Entonces, imagínense, si la población en el mundo sigue creciendo, pues vamos a necesitar más territorio, pero pues llega un punto en el que humanos y toda esta industria, pues ya no vamos a caber, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos problemas asociados a eso, quizás sea tema para otra plática, pero pues también es otra posibilidad, ¿no? El pensar, oye, pues si podemos hacer que de ser en un laboratorio carne y de ahí comérnosla, pues no podría ser una buena alternativa. Y de esto retomo un poquito el tema de las biotintas, porque como les decía, la biotinta es lo que juega el papel más importante, ¿no? Al día de hoy hay empresas que han desarrollado biotintas para usos específicos. Ya les hablaba yo acerca, por ejemplo, del tema de la piel, pero podemos hablar igualmente, mencionaba cartílago, músculo, huesos. Hay algunos biotintas que están diseñadas para poder interactuar con células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Y ahí, de hecho, se puede probar en un ambiente controlado cómo las células cancerígenas se comportan en reacción con un medicamento en específico, células, perdón, biotintas con células del hígado, de los riñones, incluso de terminales neuronales, tejido cardíaco, en fin. Prácticamente la idea en un futuro es poder tener, imagínense, un catálogo de biotintas para poder regenerar en el cuerpo cualquier tipo de tejido, ¿no? Poder construir cualquier tipo de tejido. El reto, quizá en esto, digo, se oye fácil, ¿no? Como se los platico, pero el reto es que la mayoría de materiales que pueden ser muy biocompatibles, ¿no? Por ejemplo, el alginato, vamos a poner un ejemplo. El alginato, para quienes no lo conozcan, pues es una sustancia que viene de hecho demasiado acuosa, no es tan viscosa.
Y el problema que tiene eso es que como no es tan viscosa, necesita de mucha ayuda para poder formarse en un modelo 3D, ¿no? Porque pues ni modo, ¿cómo haces que el agua pues pueda formarse en un objeto 3D? No siempre se va a desparramar, con perdón de la expresión. Pero al ser uno de los materiales que tiene mayor viabilidad celular, pues es de los más utilizados. Y por el contrario, hay materiales, de hecho, los termoplásticos mismos, ¿no? Que también son cadenas de polímeros, son los más utilizados para procesos de 3D, pero pues no tiene nada de viabilidad celular, ¿no? Pues ponle a un termoplástico de estos que se usan en la impresión 3D de FDM, ponle células, pues ahí no va a vivir nunca la célula. Son fáciles de usar, pero no son viables, en términos de celularidad, no son viables, ¿no? Entonces, encontrar el punto medio de un material que sea idóneo para poder bioimprimirse y que pueda haber la viabilidad celular ideal para poder crecer en ese material, ese es el punto ahorita que yo creo que es el campo de estudio más interesante, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, bueno, para no extenderme mucho en esto, paso al último punto de esta charla que tiene que ver con la parte de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en el mundo real, digámoslo así. Les hablaba al principio del caso de esta paciente de origen mexicano que vive en Estados Unidos en sus post-20, ¿no? En sus veintitantos años, que tuvo la oportunidad de ser candidata para tener el primer implante de una oreja bioimpresa en 3D. Y pues si pensamos en una oreja, pues la oreja tiene pues piel, obviamente, ¿no? Hablamos en principio de los componentes de una oreja, pues partimos, por ejemplo, de la piel. Aquí, como les decía, se utilizaron algunos hidrogeles, ¿no? Ya conociendo el contexto de lo que representa una biotinta y la bioimpresión 3D, se utilizaron hidrogeles, ahí se puede utilizar, por ejemplo, colágeno, ya hablamos hace un ratito del tipo de colágeno, pero se utilizan células que tienen que venir del paciente, como queratinocitos, melanocitos, fibroblastos, y todos estos se encapsulan para poder depositarse, y la idea pues es poder construir un modelo de piel. La piel, vamos a pensarlo como si fuera un edificio, ¿no? Y la piel tiene 3 capas, son 3 pisos. El primer piso es la dermis, el segundo es la epidermis y el tercero es el tejido subcutáneo. Bueno, de hecho es en el sentido inverso si fuera un edificio, pero bueno, ese es el punto, que tiene 3 pisos. Y de estos 3 pisos, cada uno nosotros podemos diseñar, digamos, una biotinta específica para cada uno y poderlo construir, y al final ya cuando está la construcción, pues podemos decir que tenemos un tejido correctamente biofabricado. Pero asimismo, así como hay piel, también de repente encontramos cartílago. El cartílago, aquí, por ejemplo, podemos utilizar otro tipo de materiales, ¿no? De hidrogeles, y a su vez también otro tipo de células. Por ejemplo, en el caso particular de esta paciente, se le extrajo, me parece que fue de una costilla, de un hueso de costilla, y se le extrajo condrocitos, esa es la célula utilizada para poder fabricar la biotinta, llamémosle así, y con esto pues poder tener el cartílago fabricado, ¿no? Yéndonos a otro tipo de aplicaciones, modelos de hueso también es posible realizar. Aquí elementos fundamentales que se utilizan son, por ejemplo, hidroxapatita, eh, tricalcio de fosfato, para poder replicar un poco el contenido de lo que hay en los huesos, modelos musculares, como bien les decía, ¿no? Y uno de los retos interesantes tiene que ver no solo músculo humano, sino también músculos animales. Modelos de córnea, también ha habido experimentos exitosos al respecto de eso. En el modelo del tejido cardíaco, creo que es aquí donde se puede ver, espero que lo puedan apreciar dentro de la animación que les voy a presentar, pero este modelo de tejido cardíaco a mí no me deja de sorprender, a pesar de llevarlo conociendo algún tiempo, porque aquí la idea justamente es poder replicar el funcionamiento, ¿no? de lo que hace el tejido miocárdico dentro de nuestro cuerpo, que al final el miocardio pues es el corazón, ¿no? Entonces, en este caso, este experimento lo que se hizo fue poder replicar, ¿no? Mediante una biotinta, un andamio en el cual se pudiera tener tejido y un biomaterial, y asimismo las células de miocardio para poder llevarlas a un proceso de cultivo celular, y al final de cuentas en este proceso de tejido celular hubo la posibilidad de apreciar justo las palpitaciones del corazón, digamos, palpitaciones fabricadas en un laboratorio, así lo voy a poner, ¿no? Espero que aquí la animación
nos corra correctamente. Déjenme tratar de regresarle un poquito. Quizás se alcance a ver, se alcancen a apreciar en estos, digamos, pequeños puntos fluorescentes. Déjenme, una última vez lo voy a repetir, pero no sé si observan cómo precisamente el punto como que se expande y luego se contrae, se expande y se contrae. Esto es porque justo lo que se fabricó en el laboratorio, lo que se imprimió, tiene vida, ¿va? Llamémoslo así. Otro tipo de modelos de alvéolos, por aquí órgano en un chip. Este es un concepto muy utilizado en el tema de bioimpresión 3D, ya que dado que hoy el hito y el reto más importante es poder llegar a fabricar órganos, y en un momento les voy a explicar por qué. Uno de los primeros pasos para llegar a eso es poder fabricar órganos en un chip, en donde cada uno de estos terminales, ¿no? Cada uno de estos orificios que ven aquí, representa o tiene el contenido, ¿no? De una biotinta específica para cada parte que constituye un órgano, ¿no? Entonces, a pesar de que no tiene la forma de un órgano per se, cada una de estas conexiones que hay, ¿no? Entre estos puntos, la idea es que sí tengan el tejido o el biomaterial, perdón, y tengan las células correspondientes a lo que hay dentro de ese órgano, ¿va? Y mediante estas interacciones, pues aquí se pueden hacer muchas pruebas, ¿no? Pruebas de control, como les decía, de cosméticos, de medicamentos, principalmente se utiliza para el aspecto farmacéutico. Entonces, con esto, pues puede ser la pregunta, oye, Alfie, pues si en estos órganos de laboratorio, ¿no? Que no parecen un órgano, pero que a lo mejor ya empiezan a funcionar como un órgano, ¿es válido decir o no que ya se puede bioimprimir en 3D órganos? Y la realidad es que no es válido porque todavía estamos muy lejos de eso. De hecho, el reto aquí es que si bien al día de hoy, por ejemplo, ya podemos tener esta oreja bioimpresa, ¿no? En 3D, como la que les platiqué de esta paciente, la realidad es que la oreja, pues a lo mejor en una forma de cartílago y piel, se pudo replicar, pero si pensamos en un órgano mucho más complejo, ¿no? Como justo un riñón, ¿no? Un hígado, pues además de su forma misma, tenemos vascularidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos venas, tenemos arterias, tenemos terminales, tenemos muchas cosas todavía interactuando que todavía son muy, muy difíciles de replicar dentro de este tipo pues de tecnologías, ¿no? Estamos todavía un poco lejos, pero llegar a ese reto es para allá. Entonces, solamente como poniendo en perspectiva pues lo que les platicaba del tema del órgano on a chip, estos serían como cada uno de los puntos que les mostré, ¿no? Son pequeños elementos de tejido que fueron bioimpresos para cada uno de ellos, pero que al conectarlos, pues la idea es que puedan funcionar como un sistemita en chiquito de lo que sucede en el cuerpo humano y ahí hacer ciertas pruebas, ¿no? Carne cultivada, pues ya lo hablaba, ¿no? El tema de poder replicar músculo animal. De hecho, la aplicación como tal, si la quieren buscar y si les interesa a lo mejor conocer más de este campo que está muy, muy en boga, muy emergente, hay millones de dólares literalmente invertidos en compañías, ahorita principalmente son de Europa y de Estados Unidos, pero ya en Latinoamérica empieza a haber algunos esfuerzos de empresas que están dedicándose a este tema y, como les digo, busquen carne cultivada, así se le conoce como, en inglés es cultivated meat, carne cultivada es pues el nombre que se le da más a nivel, digámosle, pues de búsquedas en internet y así la van a encontrar, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, solamente para concluir un poquito en dónde estamos hoy, de los 3 retos que les hablé al inicio, prácticamente al día de hoy, ya todo el tema de pruebas de fármacos, de medicamentos, pruebas cosméticas, afortunadamente eso ya está, digamos lo que utilizándose al día de hoy como parte de las normativas en laboratorios farmacéuticos y cosméticos. De hecho, les decía este comentario, digo, hace rato creo que no lo concluí, pero que en México desde hasta hace un año todavía se seguían utilizando animales para usar cosméticos, porque justo en septiembre del año pasado entró una nueva legislación de que ya no se podían utilizar, ¿no? Entonces la pregunta fue, pues, si ya no se pueden utilizar animales y siempre los hemos utilizado, pues ahora qué vamos a hacer. Pues justo el tema de la bioimpresión 3D es uno de los eslabones que puede llegar a complementar esa pregunta, ¿no? Y eso ya existe, ya se puede hacer, ¿no? En el tema
a lo mejor de llegar a imprimir órganos, como les decía, estamos muy lejos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con piel, a lo mejor, ¿no? Con hueso, con cartílago, es en donde está más próximo a que ya sea algo, llamémosle coloquial, ¿no? Algo de lenguaje coloquial en el que podamos decir, ¿sabes qué? Pues ya hay pacientes que están siendo tratados para implantárseles orejas 3D, ¿no? Y esto se los digo porque si bien este caso que les platicaba al inicio, este año, que se dio este año, ¿no? Del implante de la oreja 3D, fue el primero en una paciente, ¿no? La realidad es que como ha evolucionado con éxito, ¿no? Esto fue en mayo del 2022, al día de hoy, la realidad es que ya se planea, o al menos se planeó, después de ese éxito, hacerlo en 11 pacientes más, con el fin de que ya se vuelva algo, como les digo, sea algo aprobado, ¿no? Por las entidades regulatorias a nivel local y a nivel mundial. Entonces, bueno, eso es como el espectro, pues bueno, todavía estamos un poquito lejos del tema de desarrollar los órganos, pero pues es paso a paso, ¿no? Como dice la canción, para llegar no hay que correr, hay que ir caminando. Entonces, pues bueno, como decíamos, también algunos de los otros retos que ya les mencionaba, el tema regulatorio en cuanto a las instituciones de salud sanitarias, es algo en lo que tienen que empezar a poner ojo, ¿no? Los gobiernos de cada país para que esto se pueda dar y pueda haber un acompañamiento conforme va avanzando la ciencia, poder entender mejor el enfoque de mercado, ¿no? Como les decía, hay que priorizar para entender qué necesita ser primero desarrollado para poder y ayudar a ese tipo pues ahora sí que de necesidades. Y finalmente, que probablemente al inicio, pues esto sea algo demasiado costoso, en donde pues muchas personas a lo mejor no van a tener acceso y por lo tanto no va a ser tan lucrativo y por lo tanto los modelos de negocio se vengan abajo. Entonces, revisar temas de viabilidad comercial también son muy, muy, muy necesarios y obviamente en todo este camino pues se necesitan de profesionales multidisciplinarios que ayuden, o más bien se necesitan disciplinas multidisciplinarias que ayuden a poder formar un ecosistema de bioimpresión 3D sano en todas las partes del mundo y esto se va a lograr gracias a pues talento, ¿no? Y personas que estén muy bien enfocadas en diferentes áreas, ¿no? No me refiero a que conozcan mucho de todo, sino más bien que a lo mejor de este conocimiento extenso que puedan llegar a tener de ingeniería, de biología, de medicina, en su especialización, o sea, hablando, voy a poner un ejemplo de ingeniería industrial, pues poder desarrollar o poder participar, ¿no? En el desarrollo de maquinaria, ¿no? De elementos que puedan ayudar a contribuir al tema de la bioimpresión 3D. Es decir, lo que quiero llegar es que esto no es exclusivo de médicos, no es exclusivo de científicos. Esto requiere de una cadena de valor, ¿no? De un, ahora sí que engranaje mucho más robusto y esto lo logramos a través del talento, ¿no? De talento como el de ustedes. Entonces, primeros pasos, ya para terminar por aquí la charla, en los que yo les recomendaría iniciarse, ¿no? Si quieren conocer más al tema de la bioimpresión 3D, pues lo primero es conozcan lo que está haciendo el vecino, ¿no? El vecino en este caso más cercano que tenemos, que es uno de los líderes en el tema de bioimpresión 3D, Estados Unidos. Por aquí les dejo esta lámina en donde se pueden observar nombres de diferentes compañías, dentro de las cuales ustedes pueden hacer algunas búsquedas. Sé que son muchos, la verdad es que tampoco espero que busquen todas, pero si ustedes tuvieran que elegir, o si yo pudiera decirles que elijan una para poder investigar, definitivamente les diría que fueran por Cellink. Cellink es una compañía basada en Boston, Massachusetts, con un corporativo en Suecia, pero lo curioso es que uno de sus fundadores, de hecho, es de origen mexicano, el doctor Héctor Martínez. Y la verdad es que me llena muchísimo de orgullo decir que un compatriota, ¿no? Ha logrado formar una empresa en torno a la bioimpresión 3D, pero más orgullo me da el poder decir que esta empresa logró formarse como un unicornio en el año 2021. No sé si todos estén familiarizados con el término de ser un unicornio, ¿no? En el campo empresarial y de los negocios, pero un unicornio es una empresa valuada en $1 billón. Entonces, desde 2016 que se formó Selling hasta el día de hoy, pues ha sido un crecimiento exponencial, ha sido gracias a la visión de personas como el doctor Héctor Martínez, uno de los fundadores, en conjunto con otro doctor, el doctor Erik Gattelholm de Suecia. De hecho, ellos ahorita viven allá, ¿no? En ese corporativo. Y
Pues bueno, busquen por ahí información de Selling, es yo lo que yo les diría, y de otros lados del mundo, ¿no? Por aquí también les voy a dejar un mapita de Europa, otra de las regiones en su conjunto, ¿no? Toda esta, llamémosle la Unión Europea, al menos en términos de geografía, en donde pueden buscar. Y si tuviera que elegir alguna, igualmente elegiría, por ejemplo, a Reyemat 3D, que es una empresa fundada por un doctor español, el doctor José Manuel, sí, espero no estar diciendo mal el nombre, con quien tuvimos por ahí la oportunidad de platicar recientemente. Y y pues bueno, también ha hecho grandes avances, lleva muchos años en este campo, ¿no? Y también por la facilidad del lenguaje, él es una persona muy abierta. Si llegan a ver a Regemat y encuentran al doctor José Manuel, en verdad escríbanle, él les va a contestar y les va a resolver todas sus dudas, ¿no? Finalmente, en Latinoamérica, en Brasil, tenemos una empresa fundada por el doctor Gabriel Iwori llamada Tissue Labs, y una empresa también en Argentina llamada Life SI o Life C, fundada por el doctor Aden Díaz, que quizá de estas dos, digo, simplemente Tissue Labs por el tema del idioma, quizás sea un poquito más difícil de investigar de ella, pero les recomiendo ampliamente que investiguen sobre Life SI o Life C, ¿no? De Argentina, que está en este puntito aquí abajo, porque ahí yo creo que van a encontrar también mucha información muy relevante, ya en español, de lo que se está haciendo en esto, ¿no? Entonces, bueno, en México también tenemos algunos esfuerzos interesantes. Por ahí al final me echaré un comercial para que visiten también el canal ahí que les sugerí de Alfie for Short, el canal en donde subo contenido para que puedan conocer más de la tecnología, y una serie de webinars que me tocó ser anfitrión para entrevistar a algunas personas y que pudieran dar una presentación sobre la tecnología. Entonces, bueno, eso sería algo importante. Como les decía, en Selling, si pudieran investigar algo, sería toda esta información que ven aquí es de los biomateriales. Acuérdense, la base de toda la bioimpresión 3D son las biotintas, y ese sería el primer punto de la página de Selling donde yo les recomendaría que se metan. El segundo, que les decía que es este comercial que traigo preparado, es en el canal de Alfie for Short. Pueden buscar el tema o el playlist. Tengo una lista de reproducción de bioimpresión 3D, y ahí son como 9 videos. De hecho, sí, aquí está, 9 videos en donde se habla de temas distintos por parte de diferentes especialistas en toda Latinoamérica. Es contenido en español. Y pues bueno, si ustedes quisieran especializarse en el campo, no importa que ustedes vengan de un campo de ingeniería, siempre el combinar enfoques puede traernos un espectro más amplio, al menos, ¿no? De la información y del conocimiento mismo. Métanse a temas de medicina regenerativa, como les decía, métanse al tema de ingeniería de tejidos, si quieren aprender más sobre esto y quieren empezar en algún lado, busquen sobre estos dos, ¿no? A lo mejor hacer algún tipo de diplomado, hacer algún tipo de posgrado, ¿no? O sea, después de su formación, busquen este tipo de disciplinas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, la idea y el mensaje aquí, pues es que sigamos transformando el futuro de la salud en América Latina, ¿no? Yo soy Alfie, y como siempre les deseo felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Y por supuesto, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la podemos resolver aquí, si tenemos aún tiempo. Y de todas maneras les dejo mi correo personal, mi número celular, que si me buscan desde aquí en México, empieza con 55, página web, redes sociales, en todas me pueden encontrar como @alfieforshort, y estoy ubicado en la ciudad de Querétaro, ahí radico con mi familia. Mi casa es su casa, así que si en algún momento están por allá y quieren que nos echemos un café para platicar, me dará mucho gusto coincidir con ustedes. Un agradecimiento al tecnológico, agradecimiento maestro Gerardo, y estoy a sus órdenes para dudas y preguntas, ¿verdad? Claro que sí, Alfredo, muchas gracias. Muy interesante todos estos temas emergentes, disruptivos en la parte de bioimpresión 3D. La conjunción que se da interesante es la parte tecnológica con la parte biológica, la parte médica. Creo que los resultados mencionados hace rato, que somos contemporáneos más o menos, y Sí. quiero poner esta analogía para poder empezar con algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores en el Congreso. Creo que la bioimpresión está como el Internet de los años 94, 95, ¿no? Por ahí
va lento, pero en algún momento va a crear un boom, una gran explosión, se van a dar pasos agigantados y vamos a empezar a tener resultados diferentes. Ujú. Fíjate Dentro que, de... digo, solamente, perdón, complementando, maestro, solamente creo que esa analogía viene perfecto, precisamente porque al día de hoy, si nosotros vemos como los avances, ¿no? A lo mejor yo se los platico aquí muy, muy rápido, pero justo van en esta curva que tú dices, ¿no? Entonces, en algún punto, quizá es que podamos tener, pues, estas máquinas trabajando en hospitales, pues, dando servicio a personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, creo que viene muy bien, solo era lo que quería agregar. Ujú. Sí, claro, gracias. Dentro de todas las plataformas que se está proyectando tu conferencia, están llegando preguntas y hay unos equipos que nos las están agrupando, Ujú. principalmente por temas, ¿no? Uno de los temas más importantes y más recurrentes es cómo me puedo iniciar, cómo puedo entrarle a este mundo de la bioimpresión, siendo ingenieros, siendo técnicos, siendo médicos, es más, siendo multidisciplinario. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Claro. Fíjate que definitivamente, yo siempre he dicho que hay que tratar, a lo mejor, al menos, ¿no? En un inicio, no tratar de inventar la rueda, ¿no? Desde un inicio, o sea, siempre es bueno entender el camino recorrido. Aquí lo que yo les diría es, definitivamente, acerquémonos a estos recursos que les platicaba, ¿no? Como de otras empresas, tal cual, o sea, literal, si yo quisiera hacer algo el día de hoy, acabando esta conferencia, es bioimpresión 3D, me voy a bioimpresión 3D, vaya, en el buscador de internet, de Google, me voy a la sección de noticias y comenzaría a leer acerca de esto, ¿no? Obviamente, pensando, como bien dices, ¿no? Si de repente en nuestra formación no estamos perfilados para el campo, un ejemplo de la ingeniería, definitivamente aquí puede venir un enfoque que nosotros llamamos en el tema de la innovación, pues la combinación de enfoques que pudieran parecer contrapuestos, ¿no? O sea, porque tú lo decías al principio, ingeniería, biología, pues a lo mejor para la mente de un ingeniero como yo soy formado ingeniero mecatrónico, pues puedo llegar a decir, oye, pues ¿qué tiene que ver el tema de ingeniería pues, con el tema de biología, ¿no? A lo mejor en un sentido de, me hablaste de biotintas, me hablaste de hidrogeles, me hablaste de células, pues yo en ingeniería jamás voy a ver eso en mi plan académico. Pero es justo la invitación porque la ingeniería juega una parte muy importante al ser la bioimpresora 3D misma un instrumento que se deriva a partir de la ingeniería, ¿no? Como les decía, esta disciplina que se deriva de la rama de la medicina regenerativa, que es la ingeniería de tejidos, pues precisamente lo que busca es replicar el método, llamémosle científico, que utiliza la ingeniería para poder llevar a cabo su campo de aplicación y su campo de estudio, pero ahora aplicarlo al campo biológico, ¿no? Entonces, esta combinación, te digo, de enfoques contrapuestos, yo sería como la segunda recomendación es encontrar esas áreas, a lo mejor por un lado de interés, pero también de que tú crees que a lo mejor si te falta algo, pues meterte de lleno a eso, ¿no? Y a lo mejor hace ratito yo les decía, pues pensar en un posgrado, pensar en una maestría, no, hombre, igual videos de YouTube, ¿no? Digo, parecería comercial, pero realmente la invitación a que si se acercan al canal de YouTube que tengo por ahí de Alfie for Short, y dense una revisada a los videitos, ¿no? O sea, para que entiendan mejor. Y creo que el tercer paso es ya nada más de todo esto que han investigado, saberse convencidos si es algo que les pudiera interesar o no para ahora sí buscar un tema de profesionalización, ¿no? La carrera, digamos que más afín, si lo vemos en términos de afinidad con este tipo de industria, sería la ingeniería biomédica, ¿no? Es como la que tiene construido un plan de carrera que puede ser más, pues más estructurado a lo que se buscaría con el tema de la bioimpresión 3D. Pero la realidad es que hoy en día el campo de la bioimpresión 3D se rige por, como tú bien dices, de profesionales que traen enfoques distintos. Simplemente les platico de un caso de éxito para mí, alguien que admiro mucho, que es un doctor llamado el doctor Cristian Silva, de origen colombiano. Él vive también ahora en Suecia y va muy de la mano apoyando al doctor Héctor Martínez, que les decía que es el fundador de Selling. Este doctor, su formación fue más hacia la parte mecánica, fue mecatrónica. Sin embargo, al día de hoy, él no solamente ha aportado al tema de poder diseñar las bioimpresoras 3D de Selling, en sus puestos recientes ha formado parte directiva, ¿no? De las decisiones que se toman para poder hacer el mecanismo.
Y dentro de esas especializaciones, hoy en día se ha ido más por el tema de las aplicaciones y cómo la tecnología le puede ayudar a la gente, ¿no? Entonces, el ser, por ejemplo, ingeniero en este caso no lo limitó, sino que lo complementó. Por un lado, pudo aplicar los conceptos de ingeniería para poder hacer mejores sistemas neumáticos, electrónicos, mecánicos, mecatrónicos. Y por el otro lado, hoy en día, curiosamente, él es una de las personas que creo yo de habla hispana que más sabe dentro de los temas de bioimpresión 3D para poder asesorarte en una aplicación, ¿no? Entonces, pues simplemente es como, te digo, en el último paso es sabernos ciertos y realmente empezarnos a meter y convencernos de irnos desarrollando poco a poco en estas materias, ¿verdad? Sí, claro. En México me queda claro que debe de haber gente como tú que están involucrados en el tema de la bioimpresión, desarrollando contenidos, desarrollando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. ¿Hay más personas en México que estén dedicados a la bioimpresión? ¿Hay auge en ese mercado? Fíjate que excelente pregunta. La verdad es que sí, interesantemente, y aunque no nos es mediáticamente sabido, ¿no? O sea, no es como que las noticias nos van, al menos los medios más convencionales o más conocidos nos van empapando de lo que está sucediendo, pero sí hay mucho. Yo te podría decir grupos de investigación de los más grandes que conozco. Podría mencionar el Tecnológico de Monterrey en Campus Monterrey, esfuerzos de un laboratorio que está ahí en ese campus que se llama el Trujillo, Álvarez Trujillo se llama, dirigidos por la doctora Grisel Trujillo, el doctor Mario Álvarez, y ellos precisamente son, yo diría, unos no solamente de pioneros, sino impulsores de de esta parte del campo científico, en donde incluso ellos han publicado, han hecho publicaciones, vaya, han publicado papers científicos en donde se han encontrado que son incluso de los más citados, ¿no? A partir de que ellos han buscado desarrollar nuevas metodologías o nuevos usos o técnicas en torno a esto. A este tema de la bioimpresión 3D llevan muchísimos años, incluso ellos mismos han participado en grupos internacionales de bioimpresión 3D, ¿no? Con figuras o con eminencias dentro de esta parte de la tecnología, y de eso pues lo han traído a México y lo han empapado, ¿no? No estoy seguro si al día de hoy tengan alguna oferta abierta fuera de su universidad, pero definitivamente son un buen referente. Centros de investigación a nivel público, te puedo hablar sobre, o a nivel gubernamental, te puedo hablar sobre el CIDESI en Querétaro, Centro de Ingeniería y Desarrollo, de Ingeniería, eh, CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, no recuerdo bien su acrónimo, pero bueno, el CIDESI en Querétaro, ellos también son un grupo de investigación que empezó muy fuerte, incluso derivando una aplicación, fíjate, esto es lo interesante, derivando una aplicación en donde comenzaron a validar polvo, más bien un biomaterial, vaya, que pudiera ser bioimpreso en 3D y que tuviera una biocompatibilidad tal que se uniera o pudiera regenerar huesos, ¿no? Vamos a llamarle, estaban creando huesos, ¿no? Un complemento del hueso. Y al día de hoy, lo último que supe es que al parecer una empresa les compró ese desarrollo, o sea, el grupo de investigadores que estaba trabajando en eso, y la verdad es que eso pues también es muy bueno saberlo, ¿no? Y conocerlo, que no solamente se queda en un campo a lo mejor teórico o de estudio, sino que realmente empieza a haber una oportunidad por ahí. Y finalmente en el tercer, a lo mejor, grupo, ¿no? En donde ya esto se convierte en una actividad empresarial, ¿no? Inclusive un modelo de negocio. Te puedo hablar casos en donde hoy en día empiezan a emerger emprendimientos que, por ejemplo, están buscando utilizar esta tecnología para fabricar, por ejemplo, la carne, ¿no? La carne cultivada de la que hablábamos. Por ahí, obviamente, esfuerzos en tejidos diversos. No sé si recuerdan que les presentaba por ahí una lámina en donde hablaba de la bioimpresión 3D de córneas, pero hay una empresa, precisamente un emprendimiento en Toluca, que recientemente fue galardonada por un premio de History Channel, que creo que se llama Una idea para cambiar el mundo. No recuerdo cómo se llama bueno, me parece que algo así se llama pues la iniciativa de History Channel, pero ellos lo que están proponiendo es justamente fabricar córneas mediante bioimpresión 3D y poder ayudar a este mercado de personas con deficiencia visual, en donde realmente puedan tener acceso a un trasplante de una córnea de laboratorio, ¿no? Y que puedan recuperar la vista al 100%.
¿no? Por ejemplo, y que aparte de no solamente ser una labor, por supuesto, muy buena, también se habla de un negocio bastante lucrativo, o sea, el nivel de mercado que hay en eso, te puedo hablar que pueden ser de hasta de millones o mil millones de dólares al año, ¿no? Entonces, eso es algo también muy interesante. Y finalmente, una empresa que ya tiene muchos años, también yo podría considerar que ellos son pioneros por el lado pues, de negocios en el uso de estas tecnologías 3D y particularmente, bueno, 3D en temas de salud y bioimpresión 3D en México. Una empresa liderada por la doctora Inés Jiménez en Guadalajara, Jalisco. La empresa se llama Inmateris y hoy en día, al menos en mi conocimiento, es la empresa más grande que existe en México, o el grupo ahora sí que de científicos dedicado a poder desarrollar soluciones 3D en términos de prótesis, de órtesis. Ahorita pues van justo mucho a la parte de bioimprimir tejidos, ¿no? Para que en algún momento se puedan certificar ante COFEPRIS, que es nuestra entidad sanitaria y de salud, y eso pues se pueda, pues digo, lo voy a poner en términos muy coloquiales, ¿no? Pero que si necesitas, pues ya sabes, ¿no? Estos dolores de rodillas que nos agarran con la edad, de que los meñiscos y ya nos estamos ahí como que falseando un poquito, pues a lo mejor comprarles a ellos nuevos meñiscos, ¿no? Casi, casi. Entonces, ellos ya llevan muchísimo tiempo desarrollando aplicaciones en torno de esto. De hecho, creo que la primer bioimpresora 3D que llegó a México seguramente fue de ellos, ¿no? Hace muchísimos años. Pero bueno, solamente es por poner unos ejemplos de que tanto en el campo académico, ¿no? Como en el científico, inclusive como en el tema de negocios, hay un campo que está creciendo bastante en torno a esta tecnología. Ok, y ya por último, es una pregunta a título muy, muy personal. La Ok. impresión de filamento, obviamente nada que ver con la impresión, con la bioimpresión, pero llegará algún momento en el que se conjunte, se haga un match entre las dos tecnologías. Obviamente el filamento no va a tener materiales biocompatibles, pero sí se puede generar algún tipo de filamento que sea un andamiaje para hueso, por ejemplo, y en caso de pérdidas de falanges o falanges, falanginas o falangetas en la industria, ya ves que hay mucho accidente, se pierde, regenerarlo, ¿se podría llegar a ese punto más adelante? Uy, qué excelente pregunta. Fíjate que la verdad es que eso es algo que, wow, está buena la pregunta. Te voy a decir por qué. Porque, y me da miedo contestarla desde un punto de vista crítico, o sea, puedo ser tan subjetivo como lo que he conocido en estos más de 10 años, ¿no? De estar involucrado en diferentes cosas del 3D y te puedo contestar desde la manera más objetiva de lo que se proyecta a futuro, pero lo voy a responder y tratando de utilizar esta analogía. En el 2010, justo cuando se dio el 2008-2010, justo cuando en Estados Unidos y en Europa estaba dando el boom de democratizar la manufactura aditiva a un nivel escritorio, ¿no? Empresas como simplemente el movimiento RepRap, ¿no? Que es el de código abierto para poder utilizar, armar tu propia impresora 3D. De ahí, una de las primeras empresas que salió fue una que se llama Prusa, otra que se llama MakerBot en Estados Unidos. Ahora MakerBot es parte de Stratasys, pero bueno, esa es otra historia. Vean el documental que les recomendé. Y el punto es que en ese entonces, eso es lo que decíamos, ¿sabes? Por ahí del 2012, cuando nos llegó este boom a México, 2012, 2014, que todos queríamos entrarle a un negocio o algo del 3D, decíamos, en 5 años, todo el mundo va a necesitar, o va a tener más bien, una impresora 3D en casa para fabricarse cualquier cosa, ¿no? Si necesitas un tenedor, si necesitas una taza, una cuchara, un plato, hasta si necesitas, no sé, refacciones para tu carro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue vamos a decir, 2014, algunos un poquito tardezones. Si le sumamos 2014 más 5, 2019, yo te podría decir que eso, pues no pasó, o sea, fue totalmente falso. Y creo que más o menos esa expectativa, pues se visualiza de esa misma manera pues en este momento, ¿no? O sea, hacia la bioimpresión 3D. Realmente, pues sí se espera que pase eso, ¿no? Pero yo creo que aterrizaría un poquito más el que no sería tan optimista, vaya, en poder decir que en cualquier casa, en cualquier trabajo, en cualquier oficina, que creo que lo que acabas de decir es bastante interesante, ¿no? Poder tener alguna solución de un botiquín 3D, o sea, algo que te fabrica a la medida de un accidente, algo para que te ayude en un accidente de trabajo, ¿no? Eso me pareció inteligentísimo, pero
La realidad es que yo creo que no va a ser así, ¿no? O sea, yo creo que más bien esto sí va a estar centralizado en algunos institutos, ¿no? Centros de investigación, en algunos hospitales, incluso de tanto de salud privada como salud pública, y de ahí se va a empezar como que a permear hacia este tipo de casos, ¿no? En donde alguien necesita algo que pueda provenir de una bioimpresora 3D y simplemente porque ya una vez nos desilusionamos con lo que pasó con las tecnologías convencionales de impresión 3D, entonces por eso me atrevo a decir, y digo, tomando en cuenta algunas otras variables, eh, creo que eso puede suceder, pero definitivamente que creo que esta es una tecnología que va a ser un pilar muy fundamental para cambiar la manera en que vivimos la vida, sí lo va a hacer. O sea, eso sí te podría decir que no sé si van a ser 15, no sé si van a ser 20, 30 años, quizá por ahí del 2050, o quizá ya no nos toque verlo, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es que sí va a venir a crear una revolución en el tema de salud y pues invitarles a que, si les interesa, participen en esto, ¿no? Y si tienen alguna, igual digo, regresando a tu primera pregunta, quieren saber o quieren tener un plan más definido de cómo integrarse en este ecosistema, pues ahí están mis datos de contacto, redes sociales, ¿no? @alfie4short para que estemos en comunicación. Pero creo que esa es la respuesta que te podría dar hoy en día. Muy bien. Pues Alfredo, un agradecimiento por parte de nuestras autoridades en el Tecnológico Nacional de México y en el Departamento de Ingeniería Industrial. Un agradecimiento muy personal de mi parte por atender esta conferencia. Sabemos que los tiempos se andan acortando y se andan dificultando ahí algunas situaciones, pero toda la información fue muy importante, fue muy novedosa. Creo que tenemos que invitar a nuestros participantes en el Congreso y a todos los que nos vean en las diferentes plataformas, pues a involucrarse a las nuevas tecnologías, a hacer más investigación sobre estos temas, y creo que si le echamos todos un montón, vamos a lograr acortar ese 2050 a unos años más. Alfredo, Claro. muchas gracias. Por nuestra parte, los invitamos a seguir viendo y participando en los eventos de Academia Journal 2022 en el Tecnológico de Celaya y en el Departamento de Ingeniería Industrial. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, maestro, agradecerles a ustedes por la invitación, autoridades del Tecnológico, muchísimas gracias y por supuesto a toda la audiencia y espero verlos pronto. Estamos en contacto. Claro que sí.